Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a, a una nueva sesión del curso básico de macroeconomía, en el cual nosotros vamos a ver eh, pues cuáles son los modelos principales con los que estudiamos la macroeconomía. En un inicio habíamos visto cuál era la definición más neoclásica de la economía, que trataba sobre el estudio de la escasez y cómo tomaban decisiones los agentes económicos, y habíamos visto las diferencias de los problemas que estudia o que aborda la microeconomía con respecto a los problemas que aborda la macroeconomía. Habíamos visto que el problema fundamental era la escasez y que ese problema de escasez se podía abordar con un instrumento llamado fronteras de posibilidades de producción, donde podíamos interpretar el costo económico de producir ciertos bienes, al que le llamábamos costo de oportunidad, y además habíamos visto cómo se abordan esos costos de oportunidad a través de elecciones que se hacen entre la producción de dos o más bienes. Eh, También habíamos visto por medio de esas fronteras de posibilidades de producción cómo abordar el crecimiento económico y cuáles eran las ventajas del comercio internacional. Aunque esa parte no se aborda directamente aquí, sí son ciertos aspectos que nosotros vamos a revisar. Entonces, en esta introducción a la macroeconomía, nosotros vamos a ver que los fundamentos del estudio macroeconómico están en el estudio global de todos los mercados al mismo tiempo. Estamos diciendo las interacciones que hay entre los mercados de bienes y servicios, los mercados de mano de obra, donde se ofrece fuerza de trabajo y se demanda fuerza de trabajo, los mercados de activos financieros, también llamados mercados de dinero, y cómo interactúan las economías nacionales cuando comercian entre sí. Esto es, qué sucede o qué es lo que determina las importaciones y exportaciones de algunas regiones y o países que nosotros pudiéramos estudiar. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar esto? Pues lo podemos resumir en tres modelos, y esos modelos tienen que ver con los plazos temporales, tienen que ver con el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, que estos tres plazos los vemos a través de curvas de oferta y demanda agregadas. No vemos la oferta de una sola empresa ni la demanda de una sola empresa, vemos el agregado de todas las ofertas y además vemos el agregado de todas las demandas. No vemos un solo producto en particular. Bueno, si nosotros queremos vincular los hechos y las teorías para estudiar la macroeconomía, un ejemplo que nos dan Dornbusch, Fisher y Startz en su libro de macroeconomía es, bueno, son tres hechos estilizados que ellos dicen que durante varias décadas la economía de Estados Unidos creció entre el 2 y el 3% al año. Aquí nos vamos a referir a la economía mexicana y cómo la economía mexicana creció entre 3 y 4% al año en un periodo muy específico de tiempo, que es casi del 2003 al 2014. También vamos a ver que en algunas décadas el nivel general de precios se mantuvo estable en Estados Unidos, pero en la década de los 90 los precios se duplicaron. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a ver cómo abordarlo desde una perspectiva de largo plazo y de cómo los factores son fijos en ese largo plazo. También vamos a ver cómo en un mal año la tasa de desempleo es el doble que la de en un buen año. Particularmente aquí vamos a ver un plazo voy a mostrar hechos desde el 2003 hasta el 2014, donde podemos ver esas tasas de desempleo. Bien, si vamos al primer hecho estilizado para México, desde 2004 y hasta 2014 podemos ver las variaciones en el Producto Interno Bruto a nivel nacional. ¿Por qué estoy hablando de un PIB promedio? Bueno, hay que recordar que el INEGI nos da el Producto Interno Bruto, nos lo puede dar desglosado a nivel trimestral. Lo que estoy haciendo es promediar esos 4 trimestres en un año y así calcular la tasa de crecimiento del PIB. Del 2003 al 2004, por ejemplo, la economía creció en el Producto Interno Bruto en poco más del 4%, casi el 5%. Del 2004 al 2005, en ese promedio de esos tres periodos, pues creció al 2.60%, algo así, o el 3%, perdón.
Del 2005 al 2006 creció en 4.5% y después vemos fluctuaciones pues bastante fuertes. Por ejemplo, vemos una caída de 2008 a 2009 con la gran crisis económica y vimos un crecimiento, más bien un decrecimiento de menos 4% en la economía nacional, y para el año siguiente vimos un crecimiento al 5% más o menos. Estamos hablando de Producto Interno Bruto promedio y a precios de 2008, entonces hay que tomar en cuenta eso, pero esas son las variaciones que estábamos observando. En 2014 pues la economía creció al 2.5% y en 2013 pues creció menos del 2%. Entonces estos son algunos hechos y lo que nos preguntamos es qué es lo que determina esas fluctuaciones, cómo estudiarlas en el corto plazo, en el largo plazo. ¿De verdad estaban siendo utilizados todos los factores de producción en este plazo, en este periodo de tiempo? Lo que vamos a ver es que no. Particularmente aquí vemos que había gente que podía haber sido empleada pero no fue empleada, o había máquinas o capital que pudo haber sido empleado pero no lo fue. Entonces vemos estas fluctuaciones. Otro hecho estilizado pues tiene que ver con las tasas de desempleo promedio nacional. Si vemos las encuestas nacionales de empleo urbano y la encuesta nacional de ocupación y empleo de 2003 hasta 2014, es decir, en 2003 y 2004 estábamos viendo la ENEU, el empleo urbano, y para el resto de años la de ocupación y empleo. También las encuestas son trimestrales y aquí estamos promediando las tasas de desempleo de los 4 trimestres. Por ejemplo, en la encuesta nacional de ocupación y empleo, en las 4 encuestas de 2003, el promedio de desempleo nacional fue casi del 4% y en 2004 subió un poquito más. En los hechos estilizados que señalan Dornbush, Fisher y Starts para Estados Unidos, mencionan que las tasas de desempleo de un año a otro pueden ser del doble. En México, pues lo que vemos son tasas de desempleo que en 2007 pudieron ser del 3.2% o del 3.4% y para el 2009, es decir, 2 años más tarde, son del 5.3% o 5.2%, que son 2 puntos de diferencia, 2 puntos porcentuales, y después se mantiene estable. ¿Qué es lo que determina estos cambios en los patrones de desempleo? Pues bien, si lo comparamos esta gráfica con la gráfica anterior, en ese año había mucha gente desempleada. Son factores que pudieron haber sido utilizados, pero que no fueron utilizados para la producción. Eso nos muestra que entonces debemos de estudiar la economía potencial contra la economía real, es decir, en términos normativos y en términos positivos, como lo habíamos visto en la primera sesión. Bien, si estudiamos el crecimiento en el muy largo plazo, pues entonces estaremos diciendo que estudiamos la teoría del crecimiento económico, que en este terreno pues el crecimiento solo depende de la acumulación de capital y de los adelantos tecnológicos. Esto lo habíamos visto en la sesión anterior sobre las fronteras de posibilidades de producción, que el crecimiento económico lo veíamos expresado como una expansión de las fronteras de posibilidades de producción. Bien, si la economía estuviera, bueno, ya no pasamos al terreno del crecimiento económico, sino que nos preguntamos, bueno, en una economía con capacidad de producción fija, ¿cómo la estudiamos? Bueno, aquí habría que definir primero qué es la oferta agregada, y que la oferta agregada representa para cada nivel de precios el monto de producción que las empresas están dispuestas a generar. Nos referimos a un nivel de precios de una canasta de bienes o un conjunto de bienes. Estamos viendo un índice agregado de todos los precios, de todos los bienes y de todos los servicios que se están ofertando en una cierta área. En tanto que la demanda agregada pues va a representar para cada nivel de ese mismo índice de precios el nivel de producción en el que los mercados de bienes y los mercados de dinero están simultáneamente en equilibrio, es decir, en el que no hay fluctuaciones entre ambos. Bien,
Si seguimos con esos supuestos, pues en el largo plazo la curva de oferta agregada tendría que ser vertical y el nivel de precios podría adoptar cualquier valor. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque en el largo plazo estamos suponiendo que todos los factores que pudieron haber sido empleados han sido empleados. Es decir, no hay una máquina que no se utilice al nivel de su capacidad o no hay una persona desempleada y que esté buscando empleo eh, fuera de su tasa natural. En el largo plazo, también la producción está determinada solamente por la oferta agregada, en tanto que los precios, eso sí, están determinados tanto por la oferta agregada como por la demanda agregada. El ejemplo lo vemos aquí. En el largo plazo, esa curva de oferta agregada es totalmente vertical y la curva de demanda agregada es la que siempre hemos visto. Tiene una relación inversa entre los precios y el nivel de producción. ¿Qué sucedería? Nos preguntamos aquí. El nivel de producción depende solamente de la posición y de la curva de oferta agregada. Siempre va a ser el mismo, no importa cuál sea la demanda. Pero si se aplica alguna política fiscal expansiva, supongamos que se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público, esta curva de demanda agregada tendría que trasladarse hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, si estuviera de manera paralela cruzando este nivel, lo que nosotros observaríamos sería un incremento en el nivel de precios, pero no observaríamos más producción. Es decir, las empresas quisieran emplear a más gente para producir más, pero se enfrentan al problema de que toda la gente que quiere trabajar ya está empleada. Entonces lo único que pueden hacer es ofrecer salarios más altos para atraer nuevos empleados. Pero como los empleados son los mismos, lo único que sucede es que existe un nivel de aumento generalizado en los salarios. Y como existen mayores salarios persiguiendo la misma cantidad de bienes, lo único que vemos realmente es un aumento en el nivel de precios. Estos son periodos, pues esto significa que los periodos de alta inflación se deben siempre a cambios en la demanda agregada. Y en la economía del corto plazo, la curva de oferta agregada es plana, contrario a largo plazo. Por lo tanto, la producción adopta cualquier valor sin que cambien los precios. Es decir, en el corto plazo, la producción está determinada por la demanda agregada. La línea roja es la demanda agregada, la oferta agregada de largo plazo, y la línea azul es la demanda agregada. ¿Qué sucede si hay una política fiscal expansiva? Igual que en el ejemplo anterior. Si el nivel de producción inicial era entonces una política fiscal expansiva traslada la demanda agregada hacia la derecha y hacia arriba, haciéndola cruzar en un nivel que está más a la derecha, y entonces la producción aumenta, sin que aumente el nivel de precios. El nivel de precios va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si hay mayor demanda, las empresas van a querer emplear más máquinas o utilizarlas a su capacidad instalada, o van a querer emplear a más gente que está desempleada y que va a cobrar los mismos salarios que se cobran actualmente. Entonces, realmente no va a existir un aumento en el nivel de precios porque los salarios son los mismos y van a perseguir una mayor cantidad de producción. Por eso el nivel de precios siempre se mantiene estable. Además del largo plazo y del corto plazo, pues existen niveles intermedios y existe una pregunta o un gran debate o una controversia, como lo quieran llamar, sobre cuál es la pendiente de la curva de oferta agregada. ¿Es vertical o es horizontal? Los teóricos del crecimiento económico dicen que si ellos pudieran descubrir cuáles son los factores que determinan a la oferta de largo plazo, entonces podrían echar por la borda más de 70 años u 80 años de políticas y teorías estabilizadoras, políticas fiscales expansivas o políticas monetarias expansivas. Por ello, pues no se sabe con qué velocidad se ajustarán los precios, pero más o menos esto es el tercer modelo, que es el modelo de mediano plazo, en donde la curva de oferta agregada tiene algún nivel de inclinación.
no es ni vertical ni horizontal, y entonces si existe una política fiscal expansiva, entonces los precios sí van a aumentar, pero ese aumento en precios va a depender de la posición de la oferta agregada, qué tan plana sea o qué tan vertical sea. Y la producción va a aumentar con una política fiscal expansiva, y también eso dependerá de las posiciones de la oferta agregada. Mientras más vertical sea la oferta agregada, una política expansiva de la demanda agregada tendrá menos efectos sobre la producción y mayores efectos sobre los precios. Y mientras más plana sea la curva de oferta agregada, pues las políticas expansivas tendrán un efecto mayor sobre la producción y menor sobre los precios. Entonces, si estamos estudiando la economía en el corto y en el largo plazo, entonces tenemos que estudiar las brechas de producción entre lo que efectivamente sucede en la economía y lo que teóricamente debería de ser. Es decir, el ciclo económico es el patrón más o menos regular de expansión y contracción de la actividad económica en la trayectoria del crecimiento, y la tendencia del PIB es la trayectoria que seguirá el Producto Interno Bruto si se utilizan plenamente los factores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que teóricamente existe alguna tendencia, como esta línea azul que está punteada, una tendencia de crecimiento del Producto Interno Bruto, un crecimiento potencial teórico, y existen distintos niveles del Producto Interno Bruto efectivo, el que realmente nosotros estamos observando. Cuanto mayor sea la diferencia de la producción efectiva contra la potencial, pues mayor es la inflación que nosotros estamos observando, y pues mayor es el nivel de empleo que observamos. Mientras más alta sea la diferencia de la producción potencial con respecto a la efectiva, es decir, mientras más abajo esté la efectiva, pues mayor desempleo habrá, y entonces existirán ciertas presiones para que los niveles de precios bajen. Entonces la brecha de producción mide la diferencia entre la producción efectiva y la de producción de pleno empleo de los recursos existentes. Esta es la fórmula básica que utilizamos. Es una resta del producto efectivo menos el producto potencial. Si es negativa, existe una reducción en el nivel de desempleo, y si es positiva, pues existe disminuciones en el nivel de desempleo. Si lo tratamos de contrastar contra lo que realmente estamos observando en el Producto Interno Bruto de México, esto es el producto desde 1993 y hasta 2010, de nuevo estos son datos de INEGI en millones de pesos. Lo que nosotros observamos, por ejemplo, en 1995, entre 1995 y 1997, fue una brecha entre el producto potencial, que es esta línea negra, que es la producción potencial que estimamos con una línea de regresión, y la producción efectiva, que es la línea azul, lo que realmente se presentó. En ese periodo del 95 al 96, pues observamos que el Producto Interno Bruto efectivo es menor que el potencial, y entonces debieron haber existido en esos momentos pues grandes cantidades de desempleo. Observamos también que entre 1999 y el 2000 hubo un Producto Interno Bruto efectivo mayor que el potencial. Allí observábamos aumentos en los niveles de precios, pero notábamos que las tasas de desempleo disminuían considerablemente, hasta llegar al 2001, bueno, donde ya saben el evento que sucedió en Estados Unidos. Y si queremos observar algunos otros ejemplos trascendentes, pues antes de 2009 la producción era, pues la efectiva era mayor que la potencial. La crisis económica mundial de 2009, pues nos metió en una dinámica en donde la producción efectiva es menor que la potencial, y entonces nuevamente se generaron grandes cantidades de desempleo, como en las gráficas que habíamos visto hace unos momentos. Particularmente me refiero a esta gráfica.
En 2009 la tasa de desempleo creció y continuó así durante 2009 y 2011, que es hasta donde llega la gráfica anterior. Esta gráfica de aquí, donde observamos esos movimientos. Bien, eso es lo que analizamos. Ese producto potencial, dicen los teóricos del crecimiento, está determinado por la acumulación de capital y los adelantos tecnológicos, y estas fluctuaciones que vemos aquí, pues en la teoría del corto plazo están determinadas por el uso o desuso de factores de producción, como lo pueden ser el capital existente y el nivel de pleno empleo. Bueno, espero que se hayan comprendido los tres modelos macroeconómicos, los tres grandes modelos macroeconómicos, y por hoy hasta aquí vamos a